Bienvenidos a este espacio de la Iglesia Cristiana El Almendro. Palabra y verdad. Donde todos los miércoles y viernes de cada semana estaremos resolviendo dudas e inquietudes acerca de la palabra de Dios y situaciones del diario vivir. Compartiendo con ustedes el mensaje de vida. Hola, buenas noches, bienvenidos a este espacio llamado Palabra y Verdad. Hoy quiero compartir con ustedes algo que me preguntó una hermana hace poco acerca de una publicación que yo subí acerca del contrato de Dios. Ella me preguntaba acerca de la palabra transgresión y de la palabra pecado. En cierta ocasión yo he mencionado en algunas de mis predicaciones, he hablado acerca de la transgresión y el pecado, entonces hay algunas dudas. Entonces quiero ir rápido al texto para que por favor usted me ayude y vamos a buscar Génesis capítulo 4 versículo 7, se lo vamos a tener ahí abierto, y Gálatas capítulo 3 desde el versículo 19 al 22. Entonces en Gálatas dice lo siguiente, dice el propósito de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fuera hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley fuera dada para vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Ven? Vamos a leer el versículo 22, dice, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces, obviamente, cuando usted empieza a ver ese término es muy nuevo para muchos creyentes. Sobre todo para los creyentes en donde hay iglesias legalistas, ¿no? ¿Por qué? Porque en las iglesias legalistas a todo le llaman pecado, ¿cierto? Entonces una hermana tiene un traje o una vestimenta más corta, entonces a eso le llaman pecado. Le llaman pecado al robar, le llaman pecado al matar, le llaman pecado al decir mentiras, a todo le llama pecado. Y no quiero entrar en el rollo de lo que de pronto hace la iglesia católica, que tiene determinados niveles de pecado, ¿cierto? Y que tienen algunos niveles y de hecho tienen algunos nombres o categorías para el pecado, ¿no? El pecado es pecado en la Biblia, pero mentir no es pecado. Entonces usted dice, eso es una herejía lo que usted está diciendo. No, mentir es una transgresión y la transgresión es producto del pecado. Bueno, la idea es hacer esto algo dinámico, entonces para eso trajimos este árbol. Voy a explicar qué es lo que sucede aquí. Aquí al observar este árbol notamos que pues es un árbol frondoso que tiene un buen bagaje, ¿cierto? Digamos que estas pinticas de color naranja son los frutos, ¿cierto? Entonces, yo quiero que usted iguale este árbol con su vida, ¿sí? Con su vida, con la vida suya, en la vida cristiana, la vida en Dios. El problema que nosotros tenemos como creyentes es que pensamos que Dios quiere conservar el árbol, ¿cierto? En Mateo capítulo 3, versículo 10 dice, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al agua de fuego. Entonces, el problema es que nosotros creemos que nosotros somos un buen árbol y de que nosotros tenemos buen fruto, ¿no? De hecho, el Señor Jesús decía que cómo usted identificaba un escriba y un fariseo por los frutos, ¿cierto? Entonces, Dios se toma muy, muy en serio el tema del fruto en una persona, ¿cierto? Entonces, yo quiero que usted abra un paralelo aquí en su mente y piense que este es usted. Entonces, cuando la persona llega a la iglesia, cuando usted y yo llegamos a la iglesia, lo primero que empezamos a hacer es eliminar los malos frutos de nuestro árbol, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí esta pintica es la mentira, esta pintica es el engaño, esta pintica es la violación, estoy parafraseando, estoy diciendo cosas, digamos que esta pintica son los malos pensamientos, ¿cierto? Entonces usted llega a la iglesia y lo primero que trata de usted de hacer automáticamente es de generar un nuevo comportamiento, cambiar de comportamiento, ¿cierto? Entonces, al usted hacer esto, la obra la está haciendo ¿quién? ¿Usted o Dios? La está haciendo usted, ¿cierto, hermano? La estoy haciendo yo. Entonces, ¿por qué? Porque yo antes, cuando no era creyente, cuando estaba en el mundo, yo mentía. Ahora llego aquí y lo primero que hago es que, como este es mi árbol, yo cojo y arranco el árbol y el fruto y lo boto, ¿cierto? Que si yo antes robaba, entonces yo cojo este fruto y lo boto, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros pensamos que nosotros podemos hacer.
¿cierto? Entonces, el problema es que nosotros pensamos que Dios piensa de esa manera, que Dios está de acuerdo con ese modelo. Pues bien, Dios no está de acuerdo con ese modelo. ¿Por qué Dios no está de acuerdo con ese modelo? Porque Dios no quiere conservar el árbol. Dios quiere matar el árbol. Dios quiere arrancar de raíz el árbol. ¿Por qué? Porque una cosa es el fruto del árbol, pero el fruto del árbol no es el mismo árbol, ¿cierto? El fruto del árbol simplemente es una consecuencia de que ese árbol esté allí. ¿Qué es el árbol? El árbol, simbolizándolo en el contexto, en este contexto, es el pecado de nosotros, ¿cierto? La palabra pecado es un hebraísmo que significa separar, ¿sí? Entonces, el problema de nosotros desde Génesis, de hecho, yo les dije que buscaran Génesis capítulo 4, versículo 7, ahí está donde Dios menciona por primera vez la palabra pecado. Cuando mira a Caín, antes de matar a su hermano, le dice, ya dice, pero si tú quieres cometer el pecado está a la puerta y él se enseñoreará de ti, ¿cierto? Y recordemos que en el capítulo 5, de ahí en adelante, después de que mata a Caín a Abel, a Caín se aleja completamente de Dios. Entonces, el problema y cuál es el pecado, que es un hebraísmo, el pecado es la separación de nosotros con Dios. Entonces, producto de esa separación es que vienen los malos frutos, o sea, la transgresión. La transgresión es un hebraísmo que simboliza quebrantar, torcer o incumplir. Entonces, vamos a hacer un ejercicio práctico antes de quitar el árbol de acá. Entonces, ¿Dios qué quiere? Dios quiere desechar el árbol, ¿cierto? Entonces, para que usted pueda desechar el árbol, lo primero que usted tiene que hacer es arrepentirse, ¿cierto? La palabra arrepentimiento es el antónimo de la palabra pecado para los hebreos. O sea, si usted se separa de Dios, o sea, si usted peca, ¿cierto? La palabra separación, de la misma manera usted puede volver al camino. Entonces, como la palabra pecado es errar en el blanco, lo que usted puede hacer arrepintiéndose es volver al blanco, ¿cierto? Entonces, cuando usted vuelve a Dios, los frutos automáticamente empiezan a desaparecer, ¿cierto? Entonces, el problema es que nosotros pensamos de que Dios quiere conservar este árbol. Entonces, el nacimiento de nuevo es ese. El nacimiento es desechar nuestra antigua manera de vivir, nuestro antiguo pensamiento, desechar por completo nuestro árbol, porque aquí en Mateo está diciendo el Señor, ya la hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Entonces usted dice, pero ¿cómo así, Fabián? O sea, que mentir no es pecado. Pues bien, haga de cuenta usted que usted está viendo a una persona que tiene lepra, ¿cierto? Entonces se le cayó la nariz al leproso, se le cayó una oreja. Eso es el producto de la lepra. Pero esa no es la lepra, se le cayó fue una oreja, se le cayó la nariz, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la lepra? La lepra es un parásito, ¿cierto? Que está dentro del cuerpo haciendo ese daño. Y producto de ese parásito es que se empieza a podrir la persona por dentro. Así es el pecado, por eso la Biblia compara el pecado con la lepra. Entonces, una persona que está mintiendo, que está robando, que está violando, está transgrediendo la ley. Por el conocimiento de la ley, porque sabemos que robar es pecado para el mundo evangélico, porque gracias al conocimiento de un mandamiento que dice no robarás, es que nosotros sabemos que estamos incumpliendo la ley de Dios, pero la palabra correcta para el robar es transgresión. Entonces, ¿por qué? Porque está incumpliendo la norma, está torciendo o está partiendo la norma. Eso es lo que significa la palabra transgresión. Usted lo puede buscar por Google. Entonces, Dios no quiere conservar el árbol. Nosotros tratamos de arrebatarle algunos frutos, de quitarle algunos frutos al árbol. Dios no quiere conservar el árbol. Dios quiere cortar el árbol completamente. ¿Por qué? Porque mientras el árbol tenga sus raíces, mientras el árbol esté vivo, el árbol va a seguir produciendo fruto. Así usted le corte la mitad al árbol, usted no se han dado cuenta que los árboles vuelven a crecer. Entonces nosotros creemos que nosotros podemos cambiar nuestra manera de vivir, que podemos cumplir la ley. Yo hace poco les dije a las personas que la ley no se puede cumplir, son 613 mandamientos que las personas no conocen. En gran parte esos mandamientos tienen orden sacerdotal y por otro lado es imposible que usted ni siquiera pueda cumplir los 10 mandamientos.
Ni siquiera los dos primeros, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Es imposible. Pero las personas creen que pueden amar a Dios con toda su alma, cuando su alma es corrupta, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Eso es imposible. El único que pudo hacer esto es Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor Jesús? El Señor Jesús dice, este árbol va a seguir produciendo fruto malo. Entonces, si la raíz sigue siendo que está separado del Padre, que está separado de mí, este árbol no tiene otro camino que seguir produciendo fruto malo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este árbol? Lo primero que hace Dios es cortar este árbol. Lo corta y le da paso a un árbol nuevo, ¿sí? Entonces, por eso era que él decía que él era la semilla de mostaza, ¿cierto? Que él era la buena semilla. ¿Por qué? Porque lo primero que quiere hacer Dios en la vida del creyente es plantarse dentro de su corazón. Por eso es que la Escritura dice, en aquel entonces ninguno enseñará acerca de mí, sino que yo a ellos les seré por padre y ellos me serán a mí por hijos. Y yo escribiré la ley en la tabla de su corazón. Pero para que en este corazón pueda ser escrita la ley, dice la Escritura que nosotros tenemos un corazón de piedra y que nuestro corazón tiene que ser como el corazón, que nuestro corazón es como el corazón de los hijos de Judá, que es como una piedra que solamente puede ser tallada con diamante, ¿cierto? Entonces, ese es un problema que tenemos nosotros. Por eso es que Dios no quiere reciclar el árbol. Dios no lo quiere reciclar a usted. Dios quiere eliminar completamente su viejo hombre. Entonces, cuando usted ve ya la palabra pecado, que es simbología de separarse de Dios, que fue lo que hizo Adán y Eva, que fue lo que hizo Caín, a ellos también se les dio la oportunidad de qué hacer, de arrepentirse, o sea, de volver. Entonces, la persona que está separada de Dios tiene una especie de lepra. ¿Por qué? Porque el parásito lo tiene por dentro. Todos hemos tenido ese parásito por dentro. Entonces, producto de que hemos tenido ese parásito por dentro es que nosotros tenemos malas obras, ¿cierto? Entonces, las personas llegan a la iglesia y creen que a través de su propio esfuerzo, a través de quedar bien con los hermanos, a través de portarse bien, ellos van a poder cambiar su propia vida. Pero si ellos pudieran cambiar su propia vida, si nosotros pudiéramos cambiar nuestra propia vida, ¿para qué vino Jesucristo? ¿Cómo Jesucristo va a salvar algo que ya está salvado, cierto? Entonces, lo curioso es que Mateo le dice a los escribas y fariseos, ¿no? A la gente que sabía de ley, que leía la Torá, que leía el Tanakh, Torá, Nevi'im, y que tuvo leyes, profetas y escritos. ¿Qué les decía a ellos? Él les decía, el hacha está a la raíz del árbol, y todo árbol que no da buen fruto es cortado. Y les decía sepulcros blanqueados, ¿cierto? Les decía generación de malvados. Entonces, ya cuando usted ve eso, usted dice, hay un problema acá. Hay un problema, y es que nosotros pensamos de que el fariseísmo está alejado de la iglesia en la actualidad. No, el fariseísmo está en la iglesia. ¿El fariseo qué hacía? El fariseo trataba de conservar el árbol, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía el fariseo? El fariseo decía que él tenía buenos frutos, por eso él quería mostrar su árbol. Él quería mostrar de que él ayunaba, de que él hacía las cosas bien, de que oraba. O sea, todo lo contrario, hacer lo malo, ¿cierto? Pero el problema fue que estos árboles llamados fariseos, ¿qué hicieron con el Señor Jesucristo? Lo crucificaron en una cruz. Nosotros crucificamos al Señor Jesús. Tenemos tantas buenas intenciones que hasta allá nos llegan las buenas intenciones. Entonces, cuando usted mira el texto, dice que la ley fue añadida. Lo que pasa es que usted piensa que la ley es lo último. Y la ley no estuvo primero que la gracia. La gracia le fue dada a Abraham, ¿cierto? Entonces dice aquí, dice que la ley fue añadida, ¿cierto? En Gálatas dice que la ley fue añadida por causa de las transgresiones. ¿Cómo así? De que la gente estaba incumpliendo la norma, de que incumplía las normas. Entonces, por causa de que la gente se portaba mal, por causa de que la gente erraba, entonces fue añadida a la ley. Fue necesario que Dios cogiera y dijera, venga, antes de que venga el Señor Jesús, si no esto se me va a convertir en un despelote, voy a poner unos códigos y una norma y una ley para que las personas puedan finalmente llegar bien o vivas hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. El problema es que no entendemos que la ley es una añadidura. Creemos y muchas personas creen que la ley es lo último. La ley es la característica de Dios, lo que caracteriza a Dios, lo que es Dios. Claro,
Estoy hablando lo último para el creyente. Porque Dios es la ley, ¿cierto? Entonces, creemos nosotros que es el mecanismo por el cual nosotros nos podemos acercar a Jesucristo. Pero es mentira. Lo único que nosotros podemos hacer para acercarnos a Dios es el arrepentimiento, volver a Dios. Y claro, ya cuando la persona vuelva a Dios, van a tener nuevos frutos, pero esos frutos van a ir naciendo poco a poco. Por eso es que el cambio en una persona es paulatino, es un camino de progreso, no es un camino inmediato, no es algo que va a ser de un momento a otro. Las personas llegan a la iglesia y de una vez se convierten en fariseas, porque tratan de limpiarlo de afuera del plato, pero no lo de adentro. Por eso le decía al Señor Jesús, ustedes me adoran de boca, pero su corazón está apartado de mí. Ese es el problema. Nosotros pensamos que Dios quiere reciclar nuestra vida. Dios no quiere reciclar tu vida. Dios quiere desechar completamente tu vida. Por eso es que hay que morir. Todos los días tenemos que morir a nuestro viejo hombre y nacer en Jesucristo para que nosotros podamos tener frutos dignos de arrepentimiento, dignos de haber vuelto a Dios. Ese es el texto. El problema es que no nos contemplamos como fariseos. Ese es el problema. El problema es que nos contemplamos como personas puras, sin defecto y sin mancha. Entonces, si tú, como persona que hoy conoces de Dios, quieres empezar el camino de creencia de una manera sana, entiende que el único que puede empezar a traer cambios a tu vida es Jesucristo, y es todo a través de la Escritura. Entonces, a Abraham le fue dada la promesa, pero las promesas no son contrarias a la ley. Fueron puestas para que el ser humano se pudiera conservar, por un lado, y por otro lado, para mostrar la naturaleza de Dios. Por eso es que el Señor Jesús les decía a los escribas y fariseos, no crean que yo he venido a abolir la ley y los profetas. No, yo he venido a cumplir la ley. O sea, el que vino a cumplir la ley fue Jesucristo. Y es el mismo que se decía, yo soy la semilla de mostaza, la más pequeña de todas. Pero cuando esa semilla es plantada en un terreno, muere y crece, se convierte en un árbol frondoso, en donde las aves vienen a anidar debajo de él. Está hablando de la vida de creencia, ¿cierto? Entonces el propósito de nosotros es que dentro de nosotros nazca Jesucristo, dentro de nosotros poder tener buen fruto y que nuestro fruto permanezca. Espero que esta pregunta haya quedado satisfecha. Es muy sencillo. La ley es una añadidura. No es lo último para el creyente, porque el creyente no puede comprender ni siquiera la dimensión de la ley. Está lejos de la ley. ¿Sí? Nosotros lo que podemos hacer es someternos a Dios, acercándonos al trono de la gracia y pidiéndole a Dios que nos ayude a cambiar. Por eso es que todos los días tenemos que hacer este ejercicio, morir a nuestro sí mismo. Para terminar, quiero decirles a ustedes algo que me ayudó a mí durante toda mi vida. A mí me enseñaron que morir se hace cuando usted llega a un altar, levanta las manos y hace una oración de fe. Usted no muere allí. Usted tiene que morir todos los días y nacer de nuevo. Por eso es que el Señor Jesucristo le decía, tú eres maestro y no entiendes lo que lees. Dios te dice a ti el día de hoy, tú que vienes a mí, tú no has entendido que el proceso es venir a mí para que yo traiga cambios a tu vida. Espero que usted esté satisfecho con esta respuesta. Si tienes dudas, inquietudes, por favor escríbenos al siguiente correo que aparecerá en pantalla. Siempre estaremos atentos a tus preguntas. Les deseo lo mejor. Bendiciones, Shalom. Escribirnos al siguiente correo, iglesiacristianaelalmendro22@gmail.com, o en el botón de comentarios de nuestros videos. Porque toda la Escritura es un mensaje enviado por Dios, y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16-17. Bienvenidos.